Hola, buenos días. Soy Richie, pastor de la Iglesia Primera Asamblea Cristiana, First Christian Assembly, y hoy va a ser el último mensaje que he de transmitir aquí desde casa. Hemos planeado empezar la reapertura en el lugar donde rentamos el próximo domingo. Así que estás invitado a ser parte de esa reapertura. Vamos a iniciar a las 10 de la mañana el próximo domingo en la 101 de la Clinton Avenue en Plainfield, New Jersey. Estaremos siempre con mucha precaución, manteniendo nuestra distancia, usando tapabocas y pues cierto, limpiando nuestras manos con el alcohol gel. Y también pues tratar de ser lo más precavidos posible. Pero no obstante, estaremos reuniéndonos juntos, invocando el nombre del Señor y ver cómo podemos mejorar todo el asunto, ¿sí? Espero que haya tenido una muy linda semana. Y pues hoy quiero que juntos nuevamente estudiemos las Escrituras, que invites a tu familia, si puedes. He estado recibiendo llamadas de diferentes personas que el Señor en su gran amor ha hecho que estas personas, sus corazones se abran a su amor y a su bondad. Así que a todas esas personas que me han enviado mensajes o que me han llamado, quiero que sepas que he orado por ti, seguiré orando por ti, por tu familia. No estás solo, no estás sola. Y todas las demás personas que nos han estado escuchando o a quienes se les ha compartido este video, mi oración es que cada uno de nosotros crezcamos cada vez más en el conocimiento de nuestro Señor. Así que, bueno, hoy estudiemos un poquito más de algo de suma importancia en la vida cristiana. Cuando nosotros vivimos, por decirlo así, o en esta vida, que es la que vivimos, nos tendemos a fatigar, nos tendemos a cansar. Las preocupaciones, los problemas, el trabajo, los deseos, los sueños, en fin, un sinnúmero de cosas, lo que produce es cargas, fatiga, y a veces uno como que se siente cansadísimo y no quiere continuar. Entonces, Jesús entendía eso cuando estuvo aquí en la tierra y anduvo con sus discípulos. Él les enseñó la importancia de la oración y les decía, miren, la única manera como en realidad podemos nosotros superar toda esta fatiga, todo este agobio, todas estas cosas, vicisitudes de la vida, es pasando tiempo a solas con Dios. Así que hoy quiero que estudiemos un par de versículos y hacer énfasis en ese principio de la oración. Y el conflicto que hay interno, el por qué es ese conflicto, ¿sí? Muy bien. Señor, te doy gracias por tu buena palabra. Y oro que bendigas a todas estas personas que ven este video, que toman el tiempo para escuchar, y oro que tu Espíritu bendiga sus vidas y sus hogares, como solo tú lo sabes hacer. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien. Quiero iniciar este mensaje con un pasaje que se encuentra en Efesios. Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, del 14 en adelante. El apóstol Pablo ora por todos aquellos que han abierto su corazón. Su corazón, mire,
es importante abrir el corazón, abrirle la puerta del corazón. Alguien dijo que la puerta del corazón no tiene llave por fuera, sino solo por dentro. Entonces cada quien personalmente tiene que aprender a abrir esa puerta para que Jesús pueda entrar a su vida. Y cuando Él entra, trae luz, trae orden, trae guianza, trae paz, trae su gran amor, sobre todo su gran amor que llena, que nutre, que capacita, que fortalece. En fin, cuando entra Jesús a nuestras vidas, todo es diferente. Capítulo 3 de Efesios, verso 14 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, ojo con esto, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por medio de su espíritu. Otra vez, que les dé el ser fortalecidos con poder en el hombre o en la mujer interior por medio de su espíritu. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Cuando la gente, no sé si ha ido usted a funerales, la gente lastimosamente que ha fallecido, en sí está el cuerpo. El cuerpo es el que está ahí, pero su espíritu no está. Y por esa razón es que la persona deja de ser. Entonces, el espíritu nuestro, de cada uno de nosotros, es en realidad lo que somos. Somos espíritu, otra vez, alma y cuerpo. Pero el cuerpo muere, ¿sí? El espíritu, el alma queda viva. Y el Señor aquí dice: mi oración para ustedes es que sean fortalecidos en quien está dentro de este cuerpo. Dentro de este cuerpo hay alguien. Y esa persona, por decirlo así, bueno, soy Richie, pero es mi espíritu. Y mi espíritu es el que debe ser fortalecido para poder, por decirlo así, enfrentar las vicisitudes de la vida. Por eso el Señor dice: oro, mi oración es que sean fortalecidos con poder en la persona interna de cada uno de nosotros, en esa persona interna que en realidad eres, ¿sí? Y esto dice, verso 17, para que habite Cristo, o sea, para que sea Cristo el que viva dentro de ti, por la fe, en vuestros corazones, a fin de que arraigados como un árbol, arraigado y cimentado como un edificio que se le echa el cimiento fuerte, sólido, con piedra para que pueda ser edificado. Arraigado y cimentado en amor. La clave de todo esto es el amor. Y podamos ser capaces de comprender con todas las demás personas, con todos nuestros hermanos y hermanas, cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Dios, y conocer el amor de Dios, perdón, verso 19, y de conocer el amor de Dios que excede todo conocimiento, y de esa manera ser llenos de la plenitud de Dios. Y luego dice verso 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades. Otra vez, una vez le abrimos nuestras vidas, nuestros corazones al Señor Jesucristo, Él nos da de su Espíritu y viene a vivir en nosotros. Al Él vivir en nosotros, entonces el Espíritu, ojo con esto, es quien nos da poder para poder entonces ser fortalecidos en nuestra persona interior. Su Espíritu es quien nos capacita. Ahora, quiero que veamos algo, porque esto es de suma importancia en la vida de cada uno de nosotros, los creyentes. Todos tenemos luchas, todos tenemos conflictos. Es más, hay quienes a veces no entienden por qué es esa lucha, ese conflicto interno. Hermano, mire, es que yo a veces quiero hacer algo y no lo hago y no puedo, y siento una gran lucha y no entiendo el por qué. Oiga, esto está en Gálatas capítulo 5.
Gálatas capítulo 5 dice estas palabras en el versículo 16. Dice, digo pues, andad en el Espíritu. O sea, que nuestras vidas sean guiadas por el Espíritu de Dios en nosotros. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Satisfacer, o sea, no darle lugar ya más a esos apetitos de nuestra naturaleza humana, carnal. ¿Sí? Ya no satisfagas, ya no le des, ya no sea tu carne quien te domine, quien te diga lo que tienes que hacer. No, ya no. Una vez le abres tu corazón al Señor, ahorita andad, dale lugar, abre tu corazón, sé fortalecido en tu hombre interior con poder por el Espíritu. Entonces ahorita el Espíritu es quien te va a ayudar a lidiar con los conflictos. Mire esto qué tremendo. ¿Por qué? Verso 17, aquí es donde viene el conflicto y la lucha. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y luego dice, y estos dos se oponen entre sí, es una lucha para que no hagáis lo que quisieres. Siempre hemos visto a veces en caricaturas el diablo que está aquí, como un así vestido, con una, ahí se pone a la par y empieza a hablarle a uno de las cosas malas. Y aquí se pone un ángel y le habla de cosas buenas, ¿cierto? Y eso lo hemos visto, digamos, en las caricaturas. Pero en la Biblia se menciona es el espíritu y carne. Entonces, la carne nos pide, hey, yo quiero esto, yo quiero lo otro, yo quiero aquí, yo quiero allá, mis deseos, los deseos de los ojos, los deseos de mi carne, la vanagloria de esta vida, eso es lo que yo quiero. Pero el Espíritu me dice, no, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Cierto? Pon tu confianza en Él. Mira, pon tu mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque los deseos de este mundo no son del Padre, no son de Dios. ¿Sí? Y el que hace la voluntad de Dios es el que permanece, no los deseos de la carne. Sigamos con este versículo. Gálatas capítulo 5, verso 18. Dice, pero si somos guiados por el Espíritu, ya no estamos bajo la ley. ¿Sí? La ley de por sí trae condenación. La ley de por sí, por la ley es que nosotros conocemos el pecado. Por ejemplo, ¿cómo tú sabes que te van a dar un ticket por cruzarte una luz en rojo si la ley no dijera, oh, si te cruzas una luz en rojo, te van a parar un policía, te va a multar y te va a aplicar la ley? Entonces te van a dar puntos, te va a tocar que pagar, te va a tocar que ir a la corte, puedes tener tu licencia suspendida, etcétera, muchas cosas. Entonces la ley, cuando se implementa, trae castigo, ¿sí? Si la violamos, hay un castigo. Entonces, pero si somos guiados por el Espíritu, ya no estamos bajo la ley. Mire esto, verso 19, muy importante esto. Las obras de la carne, de nuestra naturaleza humana, se manifiestan. Estas son unas cuantas manifestaciones de nuestra humanidad. Las obras de la carne que se manifiestan son estas, verso 19. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Mire este versículo, importante. Las obras de nuestra carne, con lo primero que se lidia es, por decirlo así, son pecados sexuales, adulterio. Una relación que a veces uno sabe cuando uno está en adulterio. La conciencia de uno le redarguye y le dice, mira, estás en adulterio. Hay muchas mujeres que lastimosamente están en una relación de adulterio, hombres que están en relaciones de adulterio, pero que tienen una lucha y no saben por qué sus vidas están llenas de conflictos y todo, pero en realidad es por algo como eso, es una manifestación, es una obra de la carne. Luego dice esto, fornicación. La palabra fornicación aquí en el griego es porneia. No solamente es el tener relaciones sexuales ilícitas fuera del matrimonio, sino también relaciones fuera del matrimonio, sino también habla de porneia.
que significa pornografía. Y la pornografía también afecta, son pecados sexuales y eso causa luchas y conflictos internos. Luego también habla de inmundicia, de igual manera, y de lascivia, ver, codiciar a las otras personas, sea hombre o sea mujer, codiciarlas, desearlas sexualmente. Son pecados sexuales, manifestaciones de la carne. Verso 20 dice, idolatría y hechicería. Son categorías que se relacionan con religiones paganas. Por ejemplo, se habla de hechicería, se habla de idolatría. Cuando uno está involucrado en asuntos de santería, de vudú, de lectura de cartas, de montones de esas cosas, en realidad es una manifestación de la carne. La carne quiere controlar la vida y sin darse cuenta cae en un sinnúmero de cosas muy oscuras que traen opresión y dificultad a la vida de uno. Luego, verso 20, continúa hablando de otra serie o de otras categorías, pero estas categorías se relacionan ya al temperamento nuestro o a nuestro carácter. Mire cómo son. En el verso 20 dice, otra vez, manifiestas son las obras de la carne y estas son enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios. Todo esto tiene que ver con nuestro temperamento, con nuestro carácter y es el reflejo de la persona interior que hay. Hay pleitos, hay celos, hay divisiones, hay contiendas, hay iras, hay todas esas cosas que en realidad lo único que causan es conflictos en la persona y en otras personas. Y luego, por último, habla de asuntos o la categoría que habla de ebriedad. La ebriedad es cuando uno está tomado o le gusta beber demasiado, entonces hay muchos otros conflictos, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales ya les he amonestado, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hay que entender esto. Cuando la carne, por decirlo así, con sus obras, le da a uno rienda suelta, uno va a tener muchos conflictos y muchos problemas en la vida de la persona que practica estas cosas. Practicarlas es un problema. Por ejemplo, hay personas que no andan practicando esto. Es una lucha que tienen, pero el Señor es quien los fortalece, los ayuda, siempre y cuando hayan abierto el corazón a Jesucristo. Ahora el Espíritu es quien los ayuda, capacita para que aprendan día tras día, poco a poco, a salir de todo ese montón de revolujos de conflictos internos que en la carne, por decirlo así, trae consigo mismo. Ahora veamos este otro pasaje. Dice, capítulo 5, otra vez, verso 22. La diferencia, por eso es aquí la lucha entre la carne y el espíritu. La diferencia ahorita es que el espíritu produce un fruto. La carne produce obras y manifiesta de las obras con lo que vive la carne es todo esto. Pero el fruto del espíritu es amor, gozo, paz. La gente anda buscando eso como no se imagina. Todos anhelamos amor, todos anhelamos gozo, todos anhelamos paz continuamente. Ahora, eso es el fruto, la manifestación del Espíritu. Cuando el Espíritu de Dios está en nuestras vidas, empieza a manifestar el amor, el gozo, la paz. Luego hay esas tres se relacionan con Dios, amor, gozo, paz, ¿cierto? Luego viene la relación, o por decirlo así, la actitud a nuestras relaciones sociales se manifiestan también de esta manera por medio del fruto del Espíritu. Y es paciencia, benignidad, bondad. Ojo, necesitamos, a veces la verdad lo que más necesitamos es ser pacientes, pero esa es un fruto del Espíritu. Hay quienes dicen, no, yo soy bien paciente. Paciente por un ratito,
pero llega un momento en que pierde la paciencia. Pero cuando la obra del Espíritu está en nuestras vidas, uno aguanta como uno en realidad no pudiera aguantar si hiciera sus propias fuerzas. Pero cuando es el Espíritu, uno aguanta muchísimo. Hay paciencia, hay benignidad, hay bondad, ¿cierto? Hay buen trato hacia otros, hay una dulzura, una disposición, una gentileza. Todo eso se manifiesta y es la manifestación del Espíritu de Dios. Y luego habla de los últimos tres, que es fe, mansedumbre y dominio propio. Son frutos del Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Y contra estas cosas no hay ley, no hay quien venga y te implemente la ley cuando tú has dado lugar al Espíritu. El Espíritu de Dios se manifiesta y ya la ley no te aplica. Muy bien. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Verso 25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ahí está el conflicto, la lucha entre la carne y el Espíritu. Entonces el Espíritu está queriendo ayudarnos, ¿cierto? Pero para ello necesitamos abrir nuestro corazón a Él. Muy bien. Jesús dijo estas palabras en Mateo capítulo 11, versículo 28. Capítulo 11 de Mateo, versículo 28. Jesús dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La invitación de Jesús continúa estando abierta para todos aquellos que aún están cargados de condenación, cargados de conflictos, cargados de opresiones, de luchas internas, cargados de frustraciones, de resentimiento, de falta de perdón, en fin, mire, la vida a uno lo carga de muchas cosas, pero Jesús hace la invitación y te la hace a ti, como me la hizo a mí un día. Ven a mí, dice Jesús, venid a mí, abre tu corazón. Richie, pero ¿cómo lo hago? Donde estés. Había gente que abría su corazón debajo de un palo, por decirlo así, le decía, Señor, habla mi corazón. Cuando yo acepté a Jesucristo, lo hice estando en un techo de una casa. Y estando en ese lugar, yo lloraba y le decía, ayúdame, porque yo no sé hacer esto. Tú tienes que ayudarme. Si eres real, por favor, sácame de esta miseria en la que estoy. Muchos años atrás. Y el Señor en su gran amor me rescató. ¿Por qué? Porque le abrí la puerta de mi corazón. Entonces tú puedes hacerlo. La Biblia dice que si confesamos que Jesucristo es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de entre los muertos, o sea, que Él resucitó de entre los muertos, seremos salvos. Y una vez creemos, y una vez lo confesamos, y una vez abrimos nuestro corazón, Él no se queda eso así. Envía a uno que es Él mismo, pero se llama el Espíritu de Dios. Viene a morar en nuestras vidas, en nuestros corazones, y es quien nos empieza a ayudar a lidiar con todos estos conflictos. Ahora, termino con esto. Es un proceso que no necesariamente ya mañana vas a dejar de hacer todo ese montón de cosas y ese conflicto interno de tu naturaleza humana. No, el Espíritu de Dios lo primero que hace es perdona todo nuestro pasado, perdona todos nuestros pecados. Él nos va a ayudar a lidiar con nuestro presente y el futuro está en sus manos. No tienes por qué preocuparte ni andar agobiado. El perdón del Señor viene por medio de su sangre preciosa que derramó. Y no solamente, y para dejarnos saber que nos perdonó, nos da su Espíritu para que nos ayude, nos capacite, nos fortalezca y nos enseñe a caminar. ¿Sí? Tú dices, Richie, pero es que yo no puedo ir a la iglesia porque yo hago esto, yo hago lo otro. Mire, aquí no es por lo que yo haga. Hay gente que se cree muy buena
y hay gente que se cree muy mala. Hay quienes se creen muy buenos y dicen, yo no necesito de Dios, porque yo no hago mal a nadie. Es mentira. La naturaleza humana, nuestra carne, en realidad necesita de Dios. No hay uno que no peque. Todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Y hay otros que se creen demasiado malos, que dicen, no, es que no creo que Dios te acepte. No, todo lo contrario. El doctor ve a los enfermos, ¿sí? Los hospitales se hicieron para los enfermos. Y cuando nosotros venimos al Señor, venimos enfermos con nuestros pecados, con nuestras cargas, con nuestros conflictos. Y el Señor viene a sanar, a liberar, a restaurar. Dale lugar a Él, porque Él es el único que nos puede ayudar. Te va a dar su espíritu y poco a poco te va a ayudar. Pueden durar años, pero una vez tú hayas abierto el corazón a Jesucristo, créame, todo será hecho nuevo. Las cosas viejas pasaron, todas serán hechas nuevas. Amén. Donde quiera que estés, haz una oración de tu corazón. Dile, Señor Jesús, aquí está mi vida. Necesito de ti. Perdona mis pecados. Por favor, ayúdame. Háblele en tus propias palabras. Sin titubear. Él te conoce mejor que cualquier otro. ¿Sí? Y el Espíritu de Dios te va a dar las fuerzas para salir adelante. Señor Jesús, te doy gracias por este día y oro que